Pobrecita. Continuar esta. Ok. Ok, ¿quién me puede ayudar entonces con Mateo 6 del 19 al 34 para volvernos a poner en contexto? Versión Reina Valera 95. Cualquiera. Listo. Tengo la 95. Dice versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el moho destruyen y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el moho destruye y donde ladrones no entran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y en quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Amén. Amén. Entonces estuvimos viendo que esto que acaba de leer Mao es la continuación. Uy, se desmayó esta cámara. Hoy no fue el día de la cámara. Vamos a ponerla hacia allá. Estuvimos viendo que este fragmento que acaba de leer Mao, hace 8 días vimos que era la continuación de un capítulo en el que primero se había enfocado el Señor Jesús en enseñarnos acerca de la manera en que debemos llevar nuestra vida en cuanto a nuestra vida religiosa. Me explico a las cosas que hacemos por ser creyentes dentro de una congregación. Entonces estuvimos abordando el tema de la ofrenda, el tema de la oración y el tema del ayuno, que todo eso está desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Pero la parte del 19 al 34 que acaba de leer Mao, de Mateo 6, también lleva implícita la enseñanza, pero esta vez no desde la parte religiosa de nosotros, sino desde la parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, la enseñanza no solamente iba enfocada hacia cómo debemos llevar una vida justa en la iglesia, a través de esas cosas que dijimos, el ayuno, la oración, las ofrendas y demás cosas que hacemos en la iglesia, sino que también la vida justa debe llevarse en todo momento en nuestra vida diaria. Entonces nuestra vida diaria tiene problemas, tiene dificultades,
tiene cosas que el recibo que toca pagar, que los problemas matrimoniales, que los problemas de crianza con los niños, que las deudas que puede tener alguna persona, los desórdenes que puede haber en las relaciones de una familia, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas también requieren que nosotros seamos unos creyentes que llevan una vida delante de Dios. Eso estuvimos hablándolo hace 8 días. Entonces, cuando estoy tan delante de Dios, cuando veo una película con mis hijos en la casa, que estoy igual en la presencia de Dios en ese momento que cuando estoy en la iglesia levantando mis manos para alabar a Dios. Estoy tan delante de Dios cuando estoy en mi trabajo trabajando como cuando estoy elevando una oración o estoy haciendo un ayuno. Entonces, ese es el enfoque que tiene esta parte del Sermón del Monte, el llevar la vida justa no solamente dentro de una congregación o dentro de la iglesia, sino también en todos los aspectos de nuestra vida. Y para eso el Señor entonces empieza con una enseñanza doctrinal muy certera. Donde está el tesoro nuestro, allí está nuestro corazón. Entonces, estábamos hablando hace 8 días bastante de en qué cosas nosotros considerábamos tesoros y qué cosas para nosotros se habían vuelto tesoros o para las personas pueden volverse tesoros. Y hablamos de todo tipo de tesoros, no solamente cosas monetarias, aunque los hay. Vimos ejemplos de que una casa puede volverse un tesoro de alguien, una relación. Simplemente la opinión mía puede volverse, incluso mi opinión se puede volver un tesoro, y si lo que yo digo no es, entonces nada más sirve y nada más vale. Y todo eso lo estuvimos viendo hace 8 días. Y hoy vamos a continuar viendo la parte de los tesoros en el cielo, porque los primeros 3 versículos que leyó Mauricio hoy, el 19, 20 y 21, dicen: no os hagáis tesoros. Bueno, voy a leer otra versión, que ya Mao leyó la Reina Valera. Dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Recuerden siempre que cuando encontramos en la palabra corazón en la Biblia, no se refiere al órgano en nuestro pecho que tiene ventrículos, creo que se llaman. Y ¿cómo son las partes del corazón? Se me olvidaron. Aurículas y ventrículos. Eso. Entonces, no se refiere la Biblia a ese corazón que hace sístole y diástole, sino que se refiere al centro de nuestro ser. Y el centro de nuestro ser, ¿dónde se manifiesta? A través de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos dicen exactamente lo que nuestro ser desea, lo que nuestro ser es. Entonces, yo soy realmente lo que está en mi mente. Entonces, cuando hablamos del corazón en la Biblia, esto es un recorderis de pronto por si alguno no se ha contextualizado en ese sentido, de que cuando la Biblia habla del corazón, hablas de eso. Entonces, donde está nuestro tesoro, allí estarán nuestros pensamientos, nuestros deseos y demás. Entonces, vemos que cuando hay algo que ocupa el primer lugar de nuestra vida, que no es el Señor, hacia allá va a ir nuestros pensamientos, nuestros esfuerzos, nuestras capacidades, nuestras riquezas, etcétera, etcétera. Y la instrucción acá es clara: es no hagan tesoros que se puedan, que finalmente son cosas que se van a perder cuando acabe nuestra vida, sino que hagamos tesoros en el cielo. Una aclaración, no sé si la alcanzamos a hacer hace 8 días, es que hacer tesoros en el cielo no significa que nos ganamos el cielo. Y esa es una aclaración que hay que hacer, porque eh, la Biblia nos enseña claramente que nadie puede hacerse acreedor de su propia salvación. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un regalo de Dios. O sea, yo ni siquiera soy el culpable o el autor de la fe que hay en mí, sino que Dios pone en mí la fe y soy salvo, y cada uno de nosotros ha sido salvo por la sola y absoluta gracia de Dios. Y ese versículo continúa diciendo: no por obras, para que nadie se gloríe. Si ciertas obras que hacemos en la tierra
fueran, ayudaran o nos permitieran adquirir la vida eterna, entonces la Biblia dice que nos gloriaríamos de eso. Y entonces por eso la salvación viene sola y absolutamente por gracia. Entonces lo que sea que vayamos a estudiar hoy, de hacer tesoros en el cielo, no tiene nada que ver con la salvación o con ganarnos la salvación, porque es una tentación que siempre tenemos los creyentes cuando hacemos alguna cosa que la palabra dice y obedecemos. Nuestro corazón orgulloso y vanidoso tiende siempre a pensar, uy, es que yo sí estoy, pero volando, ¿sí? Estoy ganándome la salvación. Entonces, si hoy me tocó servir en la iglesia y estuve a cargo de la oración o a cargo de la alabanza, a cargo de la predicación o a cargo de la puerta o lo que sea, y voy y obedezco y lo hago de buena manera, nuestro corazón pecador siempre va a tender a decir, uy, hoy aboné harto para la cuota de la salvación. Y eso es totalmente antibíblico. La Biblia dice que somos pecadores que merecemos es la condenación eterna y que la única razón por la cual somos salvos es por la gracia de Dios, un regalo inmerecido que Él nos dio, algo que no nos merecíamos. Él nos dio a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz en sustitución nuestra. Y eso pues es lo que primero toca dejar claro acá. Entonces, si a eso no se refieren los tesoros en el cielo, ¿qué creen ustedes que está referenciando el Señor Jesús acá como tesoros en el cielo, teniendo en cuenta que dice, no hagan tesoros en la tierra, ya hablamos de eso, sino que hagan tesoros en el cielo? ¿Cuáles serán entonces esos tesoros? Buenas noches, Saulito. Hola, Consul. ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? Bien. Pienso que esos tesoros, una de las cosas que puede ser un tesoro de esos puede ser las almas. O sea que a través de nuestra predicación las almas lleguen al Señor, que creo que es, bueno, si no el primer objetivo de nuestra vida cristiana, es uno de los primeros. Y pues, no sé, creo que es algo muy importante. ¿Se te ocurre algún texto bíblico que nos guíe hacia esa definición en este momento? Proverbios dice que el que gana almas es sabio. Es sabio, correcto. Entonces, pienso que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, porque de todas maneras, eh, nosotros, o sea, como cristianos, yo sé que Dios nos tiene a nosotros galardones y demás, ¿sí? Pero más que galardones, nosotros, más que tener un galardón en el cielo, es, es el solo hecho de que el Señor nos haya salvado. O sea, ese es el galardón más grande. Realmente los demás galardones, a mi modo de ver, serían algo como ya algo secundario. Pero igual, lo más importante en nuestra vida cristiana después de preocuparnos por, por crecer en nuestra vida cristiana y agradar al Señor y todo eso, es ganar almas, porque tenemos que ser conscientes pues de que Cristo vino a morir por todos y que Él nos dejó a nosotros una misión y fue la de predicar, la de ir y hacer discípulos y ganar almas para el reino de los cielos. Ok, yo ahí solo quisiera hacer una aclaración con el término ganar almas porque durante hartos años, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó durante muchos años que consideraba ganar almas como algo que yo podía hacer, ¿sí? Como que yo podía ganar personas y durante mucho tiempo yo prediqué con mucho esmero, eh,
Y muchas veces llegué a frustrarme porque aunque predicaba, armaba mil y una estrategias y demás, pues las personas no se convertían, uno que otro. Entonces, Ok. hasta que un día dije, bueno, ¿y qué hubiera pasado? Y empecé a leer historias de misioneros, no sé si, creo que Aldo nos ha contado una muy famosa de una persona que fue misionero a, a un país musulmán, si mal no recuerdo, y duró como 10 o 20 años predicando y no se convirtió nadie de los que predicó, pero Ok. predicaba constantemente. Entonces, digamos que el ministerio de esa persona entonces no fue exitoso o esa persona no ganó almas. Ok. Entonces no Lo hizo que pasa es que, tesoros o sí hizo tesoros. Por ejemplo, el caso de él. ¿Qué piensas, lo, Consu, de eso? lo que pasa, Saulito, es que en el caso nosotros, o sea, más que la expresión de ganar almas, de pronto no es la más correcta, ¿no? Porque pienso que nosotros simplemente cumplimos con una función que es tirar la red, ¿ok? O sea, Nosotros la obediencia de lanzamos la la red, predicación. ¿ok? Y pues Dios se encarga de tocar los corazones. Amén, así es. El Eso Espíritu no nos Santo. corresponde. A nosotros nos corresponde lanzar la red y Dios será el que recoja Así la es. pesca. Así no se convierta ni uno. Estoy de acuerdo entonces contigo en que un tesoro del cielo es la predicación de la palabra, la predicación del evangelio a Ok, otros que no lo conocen, que creo que es lo que tú sí, estás diciendo, independientemente de si se convierte en un montón o no. Nosotros pues acá hemos ido, todos los que estamos acá tal vez hemos ido muchas veces a las calles, a colegios, a cárceles, a hospitales, y le hemos mm, predicado a un montón de gente, a un montón. Y de pronto cualquier evangelista, teleevangelista diría, no, qué estrategia tan picha la de ustedes, porque su iglesia es muy pequeña. Su iglesia realmente ok, tiene muy poquitos no, miembros. Y creo que lo que estamos diciendo con Consu es total, es nuestra labor es ir y predicar el evangelio. Así lo hacía Pablo, así lo hacían los apóstoles, y el Señor era el que añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y entonces, ok, claramente, la predicación de la palabra es un mandato. Y yo estoy de acuerdo en que eso es uno de los tesoros del cielo que debemos hacer. La predicación del evangelio, predicar a otros, evangelizar. ok. Gracias, Consu. ¿O tenías alguna otra opinión en No, este tema? no, no, pienso que, pues para mí, ¿no? A mi modo de ver, es una de las cosas más importantes para nosotros como cristianos. Y lógico, otra cosa importantísima es eh, no esforzarnos porque pues la verdad nosotros no podemos hacer nada, pero hacer lo que tenemos que hacer para crecer espiritualmente y es escudriñar la palabra y estar en comunión con Dios constantemente. O sea, como que nuestra vida diaria sea, porque usted sabe que yo llevo 40 años en el Evangelio y lógicamente que en la época en que yo conocí al Señor, o lo que uno veía y de pronto lo que nos enseñaron es que la oración es, por ejemplo, que yo me arrodillo a orar y estoy una hora, media hora, lo que sea, el tiempo que sea, 8 horas, bueno, lo que sea, orando y pidiendo y clamando y bueno, pero yo he entendido que nuestra vida diaria tiene que ser una oración. O sea, en todo momento donde yo esté, el Señor debe estar en mi mente, en mi corazón, y todo lo que yo haga, lo que diga y lo que piense, debe ser teniendo en cuenta al Señor. ¿Ve? Amén. Y algo para que eso se desarrolle en nuestra vida, y usted lo sabe, porque sé que es un estudioso de la palabra,
es primordial el escudriñar la palabra, el leerla y de pronto ahora no se ve mucho esto de memorizar la Biblia, Saulo. ¿Cuánta falta Ahora hace, no? hace mucha falta, es algo tan importante porque cuando uno, por ejemplo, yo le enseñé a mis hijos, les hice memorizar capítulos enteros de Proverbios y ellos en el momento no entendían, pero crecieron y yo sé que muchas de esas palabras las han podido comprender aún los que no están andando con el Señor. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando la aprendemos, cuando la memorizamos, de pronto en determinados momentos y en algunas situaciones, eso que nosotros aprendimos llega a nuestra vida como la respuesta al problema o a la situación que estamos viviendo, y eso nos hace crecer espiritualmente porque entendemos esa palabra que en algún momento aprendimos y que en el momento no la comprendíamos, pero ante la situación que estamos viviendo, entonces podemos comprender por qué el Señor dijo eso y para qué lo dijo y para qué me sirve a mí, cómo la puedo aplicar en mi vida. ¿Ve? Así Entonces es es. otra de las cosas en las cuales nosotros como cristianos debemos preocuparnos mucho, es por aprender la palabra del Señor y como yo digo, cuando Dios me permite predicar en los buses, yo le digo a la gente que después de hacer la oración de fe de corazón, nosotros debemos empezar a leer la Biblia, pero que debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento y dominio propio para vivirla, porque si leemos y entendemos y no vivimos lo que leemos, perdemos nuestro tiempo. ¿Ve? Así es. Entonces de eso se trata. Y creo que el hacer esto, eso nos hace crecer espiritualmente. Amén. Todo eso que estamos hablando con Consu entra en lo que por definición acabamos de leer, es un tesoro en el cielo. Las características de un tesoro en el cielo es que son cosas que la polilla no puede destruir, son cosas que el ladrón no se puede robar, y donde y las cosas que el óxido no puede, no puede dañar. Yo quiero Entonces, contarles, Saúlito, yo quiero contarles la anécdota que es chistosa, pero le sucedió a una anciana cristiana, ¿no? Ella era pues una mujer que uno la veía bien, o sea, ella iba a la iglesia, era una mujer ferviente, amaba a Dios y todo, pero ella era una persona muy pobre, eso ya hace varios años, muchos años. Entonces ella no tenía una olla express y le pidió al Señor que le pedía y le pedía al Señor la tal olla express, y un día pues le regalaron la olla express. O Dios, como sea, usó a alguien y la olla express le llegó. Entonces la señora, la hermanita, dejó de ir a la iglesia. Y el pastor, pues, cuando la veía, le preguntaba, hermana, ¿por qué usted no volvió a la iglesia? ¿Qué pasa? Y como vivía en un ranchito de Guadua y todo eso, muy pobre, entonces ella decía, no, lo que pasa es que si yo me voy para la iglesia, se entran y me roban la olla express. Y esa era la disculpa que ella tenía. Pero resulta que un día ella se fue para la tienda y se entraron los ladrones y le robaron la olla express. ¿Sí ve? Ella había puesto su corazón en eso y una simple olla, claro, para ella muy valiosa, ¿no? Pero había dejado lo importante por algo que realmente era secundario. Y eso nos suele suceder a nosotros. A veces anteponemos las cosas que no son importantes
dejamos a un lado las que realmente son importantes. Y aquí podemos ver que a veces son cosas simples, muy básicas, pero que para nosotros toman mucha relevancia y le damos más importancia que a una de las cosas espirituales. Amén. Entonces, efectivamente, la definición es aquellas cosas que no son como la olla express, que se las puede robar el ladrón, sino que esas cosas, los tesoros en el cielo son cosas que ni el ladrón puede robar, ni la polilla destruir, ni el óxido dañar. Tengo un par de textos bíblicos, pero le voy a dar la palabra primero a Paola, que hace ratico vi que la pidió. Es que estaba un poquito confundida, pero creo que aclaré mi idea. Encontré en Hebreos 11:24, fue por la fe de Moisés cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin tener el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en lo invisible. Y encuentro entonces un texto que dice, en lugar de seguir la perspectiva de un mundo que aborrece a Dios, seguimos la perspectiva de un cielo a donde la voluntad de Dios es hecha con gozo y celeridad, en donde lo único que importa es que el nombre del Señor sea glorificado. Cristo dice, acumulen tesoros en el cielo, como ya hemos visto, al dar limosna al pobre sin decirlo a nadie, ni siquiera a ti mismo, proveyendo para tu familia, trabajando honesta y diligentemente, pero también usando los dones y recursos que Dios nos da para apoyar, para ayudar la extensión del Evangelio. Acumulen tesoros en el cielo, entonces cosas como honrar a los papás, o sea, más allá de ser obedientes, de alguna manera vamos como sumando en la cuenta bancaria del cielo, por así decirlo, y enriqueciendo los dones. O sea, podemos como, no sé si estoy equivocada, esa es mi duda, no sé si es como matar muchos pájaros de un tiro, Saulito. ¿A qué te refieres con matar muchos pájaros de un tiro? Es decir, mientras desarrollamos obediencia, entonces vamos de alguna manera como sumando tesoros en el cielo. Claro que sí, sí, ya te Honrando entendí. a papá y mamá, ayudando al prójimo. Sí, sí, o sea, como que Dios, o sea, es tanta la misericordia que nos da todas las herramientas, o sea, ¿me explico? Ok, claro, y lo que tú acabas de decir me remite al versículo 1 de este capítulo que estamos estudiando. Versículo 1 de Mateo 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Pero si está diciendo que hacer las cosas que hacemos para ser vistos por otros, evita que tengamos recompensa del Padre, significa que cuando lo hacemos no para ser vistos, sino en obediencia, como tú estás diciendo, no para que los demás me vean, entonces ahí voy a tener una recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. O sea, y cuando se habla de recompensa, obviamente se habla de un tesoro, de algo tangible, bueno, tangible, no sé, de algo que es real más bien, por lo cual voy a ser recompensado. En este caso, creo yo que el mismo contexto nos dicen que somos recompensados con tesoros en el cielo. Entonces, sí es, como tú dices, una jugada ahí de carambola, Pero sí, la obediencia. pero también me llevó a pensar eso, o sea, uy, pan y pedazo debajo del brazo, pero pues conociendo a Dios el fondo del corazón, ¿por qué lo hago? Exactamente, o sea, la obediencia no para ser vistos, porque yo puedo orar para que me vean, como ya vimos en otras tertulias, sino realmente orar obedeciendo al Señor y ahí estaría acumulando entonces tesoros. Creo que sí está por ese lado.
Bueno, le doy la palabra a Mao y luego a Luz. Gracias, Saulito. Mira que encontré que uno de los tesoros, porque pues estamos hablando de que ya son múltiples la cantidad de tesoros que podemos ir acumulando en el cielo, pero no acumulando en el cielo eterno, sino en el cielo aquí, pienso yo. Y uno de esos es el ministerio que habíamos hablado con el Paz hace un tiempo, el ministerio de dar. Aquí en San Mateo 19, cuando habla con el joven rico, en la parte del versículo 20 y 21, termina diciéndole Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y más adelante le confirma y dice, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Cuando dice que tendrás ese tesoro, si primero hace el hecho de dar, pues volvemos entonces a aplicar lo que acaban ustedes de confirmar, que el desarrollar esos dones, como por ejemplo el de dar, que se puede convertir en un don, o el ministerio de dar, si lo logramos desarrollar, si lo logramos enfocar para la obra de Jesús, desarrollándola en nuestra vida personal, para que se convierta en un hábito, para que se convierta como en algo natural, ya es un tesoro que nosotros acumulamos. Se dice ser tesoro del cielo, pero lo acumulo aquí en la tierra. O sea, yo lo empiezo a trabajar en la tierra y lo empiezo a disfrutar en la tierra, lo empiezo a compartir, lo empiezo a desarrollar aquí en la tierra, pero sigue siendo un tesoro del cielo. Creo yo que podría yo pensar, no sé si esté equivocado, que esos tesoros de los que nosotros empezamos aquí a descubrir, es eso que yo tengo guardado en mi corazón y es mi tesoro para poderlo hacer realidad aquí con la obra de Cristo, a la hora de predicar, a la hora de ayudar al enfermo, al necesitado, de visitar al que está en la cárcel, al que está en el hospital. Ese es el tesoro del cielo, pero lo tengo aquí en mi vida, en mi interior, para poderlo llevar a cabo a la realidad. Bueno, en ese caso, bueno, organicemos varias partes. Chévere lo del joven rico, porque el Señor ahí hace referencia de tesoro en el cielo. Y el tesoro en el cielo, lo que provoca tesoro en el cielo, de acuerdo a lo que el Señor le dice al rico, es vaya, venda lo que tiene y déselo a los pobres. Porque básicamente, uy, ¿qué pasó? Ya. Básicamente, si recuerdan la historia del joven rico, él estaba ocultando el pecado de la avaricia al Señor Jesús. Entonces estaba de una u otra manera el Señor diciéndole, deje la avaricia y obedezca el tema de dar, y entonces acumulará tesoros en el cielo. Eso por un lado. La otra parte que dice Mao, de que acá nosotros en nuestro corazón cultivamos como ese tipo de cosas. Yo diría que más, o sea, sí es un cultivar, claramente, pero no es algo que brote de nuestro corazón, sino que sabemos que es producto de ir obedeciendo la palabra, que se forma ese tipo de deseo en nuestro corazón. Porque la Biblia dice que nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas y que de él es que brotan los asesinatos, las envidias, la lujuria, la fornicación, todo eso es lo que brota de nuestro corazón. Entonces, lo que sí se puede hacer es que en nuestro corazón, en nuestra mente, se puede cultivar la obediencia, la sujeción a Cristo, y entonces a partir de esa sujeción y de esa obediencia sí tener un estilo diferente de vida. Gracias a Imao por la intervención. Le doy la palabra a Luz. Buenas noches para todos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo sigues? Bien, Hola, Lucecita, ya ¿cómo estás? mucho mejor. Oh, ya. Saulo, bueno, yo iba a hablar algo sobre
pero ya lo dijo Pau, que es ayudando a otros. Y yo traía a colación un texto bíblico de Mateo 10:42, que dice que cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Que ahí veo que es un acto como tan sencillo de ayudar a otros. Para mí, pues eso es como un tesoro que también ya lo explicaba ahora también Mao. Y cuando nuestro tesoro es Jesús, entonces nosotros comprometemos todo lo que nosotros tenemos, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero, para la obra del Señor. No sé qué tan sabio sea lo que yo voy a decir ahora, pero todo lo que tú me aclaras, si todo lo que sea recompensa del Señor es un tesoro, aunque tú decías, eh, ahora, bueno, creo que me estoy contestando la pregunta, el servicio pues no es acumular un tesoro, pero sí saber también que todo lo que hacemos lo debemos hacer como para el Señor, ¿no? Como lo dicen Colosenses 3:23-24, que todo lo que nosotros hagamos debe ser para el Señor y no para los hombres. Em, También en Primera de Corintios 15:58 habla de que debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando nosotros aprendemos a crecer en esos tesoros del Señor, sabemos que vamos a tener una recompensa en el cielo y que vamos a perseverar en hacer constantemente, en perseverar en esos tesoros que para muchos ahora vemos que los afanes de este mundo son otras cosas, ¿no? La fama, el dinero, eh, muchas cosas, gente que está conectada a redes constantemente para mostrar su apariencia y tal como lo dice el Señor, pues esa es su recompensa. Entonces yo creo que tesoros es también hacer aquello que en lo cual nosotros podemos decir vamos a recibir eh, la recompensa del Señor. En Colosenses 3:2 también dice que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces eso también nos lleva a mirar que definitivamente lo mejor que podemos hacer es poner nuestro centro, nuestro corazón, nuestro ser, nuestros pensamientos en las cosas del Señor, en las cosas de arriba, que es todo lo que estamos estudiando ahora. Entonces ese es lo que yo traía a colación. Claro, Gracias por la oportunidad. y precisamente Colosenses 3 me gustaría leerlo. No solamente el versículo 2, sino hasta el versículo 17. Voy a leer todo ese capítulo porque es un paralelo, creo yo, de este tema que el Señor Jesús enseña. Creo que Pablo lo que está haciendo ahí a los colosenses es transmitiendo la enseñanza de Jesús, pero un poco, de una manera un poco más desglosada. Eh, Recuerden que todas las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, etcétera, no son temas nuevos que ellos, digamos, se inventaron, sino que, como dice la introducción a la primera carta de Juan, todo lo que vimos, todo lo que oímos de él, lo que vivimos con él, refiriéndose a Jesús, es lo que nosotros les contamos a ustedes. O sea, los apóstoles, de una u otra manera, en sus cartas desarrollan los temas que aprendieron del Señor Jesús. Entonces, en el Colosenses hay un paralelo precisamente a esto. El capítulo 3, el versículo 2 que citaba Luz, efectivamente dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, que es muy parecido a lo que estamos leyendo de Mateo, ¿verdad?
En Mateo dice, no hagan tesoros en la tierra, sino más bien en el cielo. Y acá Pablo dice a los colosenses, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y voy a seguir leyendo hasta el versículo 17 porque nos va a dar una luz de cuáles son las cosas de la tierra que debemos dejar de poner nuestra mira en ellas y cuáles son las cosas del cielo o de arriba a las cuales deberíamos apuntar. Dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, allí en esa manifestación con Cristo en gloria es que veremos los frutos de todos esos tesoros del cielo. Y continúa, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, todo eso, ese tipo de conductas de prácticas en el hombre los llevan a hacer tesoros en la tierra. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Amén. Bueno, y ahí sigue incluso diciendo instrucciones a las ¿Sabes qué casadas. pasaje es ese? Colosenses capítulo 3. Voy a continuar hasta el final. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Acá acabamos de leer, no sé si ustedes me siguieron, acabamos de leer un montón de instrucciones que todas están explicando la introducción que citaba Luz, y era: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y entonces, entre todo lo que leí, da instrucciones, Pablo, de ser buenos trabajadores, por ejemplo, no trabajar solo cuando el amo me está viendo y como para que me vea que estoy trabajando, sino que hacerlo para el Señor y hacer un trabajo excelente con mis amos terrenales, que a día de hoy pues serían nuestros jefes. Da instrucciones a los padres de no sacar la piedra a los hijos de obedecer a los papás, a los esposos de amar a las esposas de sujetarse y amar a sus esposos, de perdonarnos unos a otros, que la palabra, como decía ahorita, con su humor en abundancia en nosotros, o sea, el estudio de la palabra, la exhortación entre unos y otros, la mansedumbre, la paciencia, la benignidad, la misericordia, etcétera. O sea, acá hay un montón de descripciones de cosas que para Pablo significan
poner la mira, nuestra mira en las cosas de arriba. Entonces, claro, todas esas cosas que estamos diciendo provocan que haya una recompensa de parte del Señor para cuando estemos en gloria con Él. Entonces, la vida del creyente básicamente debe ir en pos de aquellas cosas. Voy a leer Primera de Timoteo 6, que hace 8 días la leímos, una partecita la leyó el Pollo, si mal no recuerdo, hablando de los tesoros en la tierra, pero la parte que continúa Pablo diciéndole a Timoteo tiene que ver con los tesoros en el cielo. Es Primera de Timoteo 6, 9, 10, y voy a leer los versículos que siguen. Dice, leyó el Pollo hace 8 días, porque los que quieren enriquecerse caen también en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque estábamos hablando de cómo teníamos que ser cuidadosos de no desear enriquecernos, que podríamos enriquecer claramente, sí. Que un creyente puede tener riquezas, por supuesto que sí, Dios mismo es el que se las da y estudiamos que se las dio a Abraham, que se las dio a distintas personas en la Biblia. Hace 8 días nombramos un montón. Dios fue el que los enriqueció. Pero lo que está diciendo acá entonces ese versículo es que no es que nosotros deseemos enriquecernos. El deseo de las riquezas sí está mal. Porque como dice el versículo 10 que voy a continuar leyendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que si yo enriquezco o no, es un asunto circunstancial de la vida que el Señor me ha permitido llevar y ya, pero no es que yo debo anhelar las riquezas o algo así, porque eso es nocivo y es lo que finalmente hace que muchos terminen extraviándose de la fe. Y luego entonces viene el versículo 11 y dice más, tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué? De los tesoros en la tierra. Y sigue, y acá empieza a hablar de tesoros en el cielo, sigue la justicia, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, acá vemos también, al igual que en Colosenses, un repaso de cosas que se convierten entonces en esos tesoros en la tierra. Decirlo es fácil, pero vemos cómo en la vida práctica se nos dificulta un poco más que el simple hecho de estudiarlo como lo estamos haciendo ahorita. Porque en la vida práctica hay una presión continua de los afanes de esta tierra. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Estamos de acuerdo en que estudiarlo se ve muy sencillo. Decir, bueno, no haga eso, sino haga esto otro. Pero cuando los afanes de la vida hacen que usted contemple, por ejemplo, desear las riquezas y no simplemente decir, bueno, el Señor Dios, el Señor quitó, etcétera, etcétera, sino que los afanes de la vida hacen que nuestro corazón se incline, por ejemplo, hacia las riquezas en determinado momento, o hacia la queja, o hacia las peleas con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y el afán de la vida, que es el tema central que esta parte del Sermón del Monte está tratando, es aquello con lo que tendremos que lidiar siempre. Y entonces de esa manera tendremos que hacer un examen y una evaluación continua en nuestra vida de, ok, ¿dónde está mi tesoro? Porque donde esté mi tesoro, allí estará mi corazón. Y si mi tesoro es que quiero enriquecerme, por ejemplo, o mi tesoro es que yo quiero que los demás se den cuenta que mi familia se dé cuenta que yo sí tengo un buen hogar y que no fracasé como dijeron que iba a fracasar, pues ese tesoro es un tesoro que me va a llevar a la destrucción finalmente de eso que anhelo. Hace 8 días estuvimos estudiando un poquito de eso, de que el que anhela esos tesoros no los encontrará. Y entonces vemos que hay un montón de mandatos que acabamos de leer, que es lo que nos lleva a hacer tesoros en el cielo.
De todos esos, ¿cuáles creen ustedes que se nos dificulta a diario en nuestra vida cotidiana, que es de lo que se trata este segmento del Sermón del Monte, nuestra vida cotidiana? De todos esos que acabamos de leer, ¿cuáles creen ustedes que se dificultan más? Yo voy a dar un ejemplo. Sé que se dificulta mucho. Uno de los que leí fue en Colosenses 3, soportarnos unos a otros, ¿cierto? Es difícil cuando, cuando una persona me ofende o tengo una riña con otra persona, como perdonar inmediatamente. Eso es algo que se dificulta constantemente en congregaciones, en familias, en amistades, etcétera, etcétera. Y entonces es algo contra lo que tenemos que luchar, porque el tesoro en el cielo es precisamente perdonarnos los unos a otros y soportándonos en amor. Entonces ahí es donde yo debería aplicar cada día esta instrucción que me va a llevar a tener tesoros en el cielo. ¿Qué otra cosa opinan ustedes? Le doy la palabra a Paula. Es demasiado humano y tal vez, no sé si peque al decir inevitable, pero poner como tesoros a los hijos o al esposo. ¿Podría ser? O sea, evitar que se vuelvan tesoros Sí, de la tierra. sí, sí, sí. Claro, el antídoto, como estamos viendo, de un tesoro en la tierra, ¿qué es? Por decirlo de alguna manera, el antídoto de tener un tesoro en la tierra, ¿cuál viene siendo? Tenerlo en el cielo. Tenerlo en el En el cielo, cielo, correctamente. de Entonces, entregárselos a Dios, pero soltarlos a Dios, entregarle todos los días que como aprendí, es un ejercicio de todos los días, pero como mamá y como mamá gallina, tal vez en otras culturas sea un poquito diferente a otras, pero tal vez en nuestra cultura latina de mamá gallinas, eh, em, hacer este ejercicio ha sido, o sea, personalmente no ha sido fácil. es una de las tareas complicadas que se ven hoy en día. Y entonces, ¿con qué se debe reemplazar ese tesoro en la tierra? Con tesoro en el cielo. El tesoro en el cielo, en este caso, es obedecer lo que la palabra dice acerca de los esposos, de las esposas y de los hijos. Por ejemplo, ahorita leímos algo, ¿no? Una instrucción es que no exasperemos a los hijos. Entonces yo digo, bueno, no voy a dármelas de que yo voy a tener los mejores hijos, no voy a dármelas de que yo tengo que vivir para ellos, sino voy a seguir las instrucciones que la Biblia dice acerca de la crianza con los hijos. Entonces hay un montón. El otro día duramos con Aldo y con Ana y con Andrea hablando como hasta las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana acerca del tema de la crianza y del castigo, y encontramos mucho que hablar, tanto que tocó ya decir, bueno, ya paremos porque vamos a seguir derecho a las 3:30 de la mañana, de tanto que encontramos en la palabra este tema de la crianza de los niños y cómo corregirlos, etcétera, etcétera. Pero para no ir lejos, acabo de leer el de Colosenses 3, que dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, ahí ya hay una instrucción que yo digo, bueno, no va a ser ni el motor de mi vida va a ser mi hijo, tampoco voy a ser un padre desprendido, ni mucho menos, sino que voy a hacer exactamente, voy a tratar de hacer y obedecer lo que la palabra dice que debo hacer con los hijos. Y esa es la manera como de empezar a, a, a dejar esos tesoros en la tierra y empezar a tenerlos en el cielo. ¿Qué otra opinión hay? Ese ejemplo de Paola estuvo bueno. ¿Qué otra cosa de estos tesoros en el cielo que estamos viendo creen que al llevarlo a la vida práctica ya no es tan sencillo como solamente leerlo? Si quieren, leo otra vez un par de ellos. Eh, por ejemplo, en Colosenses 3 dice, eh, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
Todo eso que creen, o es muy sencillo y muy fácil todos los días hacerlo. La palabra la doy a Snyder. Sí, no sé si de pronto hablaron acerca de, es que estuve un poquito distraído, ahorita me tocó irme a bañar y estaba ocupadito, pero entonces no sé si entre también la intransigencia, que es las personas que de pronto piensan como ley todo o sea, todo lo que piensan lo toman como ley y todas las personas a las cuales llegan de pronto a su vida, no sé, tienen que sujetarse bajo las mismas conductos que ellos creen son Sí, razonables o justos y que los demás, la opinión de los demás, pues no cuenta de alguna u otra forma. Entonces pienso que va ligada al orgullo y la soberbia. total. Y es esa cultura tan terrible que tenemos todos de es que, es que yo soy así o es que así yo es lo que pienso y nadie me va a hacer cambiar y punto. ¿Cuál cree que sería el antídoto de ese tesoro en la tierra? Que la intransigencia sería como un tesoro en la tierra. ¿Cuál sería el tesoro en el cielo que sirve para que dejemos la intransigencia y podamos acumular recompensa en el cielo? Yo creo que la humillación o el ser humilde es La tratar de... humildad, correcto, está bien. Y de hecho lo estaba leyendo ahorita, en el versículo 12 que leí, decía, vestidos pues de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etcétera. Se nombra la humildad. Y claramente una persona que desarrolla humildad o se obliga a su propia carne a decir, debo ser humilde, entonces ya es el antídoto perfecto para la intransigencia. Filipenses 2 nos habla de cómo Jesús es el máximo ejemplo de humildad y dice que haya en nosotros esa misma actitud que tuvo Cristo. Y entonces nos instruye Filipenses 2 a considerar a los demás como superiores a mí. Y entonces ahí yo tengo que dejar la intransigencia. Solamente por obedecer la palabra tengo que dejarla. Entonces así yo crea que tengo la razón absoluta, yo tengo que decir, bueno, voy a hacer un alto en el camino, voy a considerar la opinión de esta persona como superior a la mía y razonar desde ese punto de vista a ver si de pronto la persona tiene razón realmente y yo estoy siendo intransigente y simplemente estoy siendo terco y está haciendo el oso, ¿sí? Muy bien, Snyder. ¿Qué otro ejemplo de los que acabamos de leer se les ocurre que puede ser complejo para la vida cotidiana? Yo creo que Saulito, que la paciencia sería uno de los que en este momento, con la palabra cuando dice los afanes de esta vida, y habla de afanes, habla de inmediatez. Cada vez como que el tiempo es más corto, cada vez como que quiero las cosas más rápido. La misma tecnología hace que se nos ha hecho la vida un poco más fácil, pero también la inmediatez de esa vida fácil hace que ahora andamos con afanes. Afán para cumplir un horario, afán para una entrega, afán para una compra. Eh, no sé si será relativo tal vez, pero la palabra declara que cada vez los tiempos son más cortos. Eh, no sé si sea psicológico, si sea una de las promesas en las que cada día como que, a pesar que tienen las mismas 24 horas, pues pareciera que pasan más rápido de lo que pasaban hace 20 años. No sé si porque ya hace 20 años yo tenía 20, tenía 30, entonces como que vivía una vida diferente, pero sí hace que como que la paciencia ha sido quebrantada y ha sido como doblegada. Ya nadie tiene paciencia para nada. Y yo creo que esa sí sería como ese tesoro para salvaguardar en el cielo. Claro, hay como una obsesión de que todo sea rápido. Pero ojo que cumplir horarios sí es un mandato bíblico si se refiere al trabajo, ¿no? Sí, Porque sí. leímos ahorita de que los siervos pues trabajen bien para sus amos. Entonces, ese es el único que diría que no, pero todo lo demás estamos de acuerdo. Claro que sí. Hay una
una ansiedad y un terrible afán que dificulta que practiquemos la paciencia. Queremos todo ya, queremos que aunque vengo comportándome durante meses mal con mi esposa, porque hoy oré y me arrepentí al Señor, ya se me solucione el problema que tengo con ella. O llevo una vida completa de una conducta inmoral y creo que porque ya hoy quiero, entonces ya voy a dejar de hacerlo. Se nos olvida que la paciencia nos lleva a procesos y los procesos siempre tienen que ver de la mano de Dios. Obviamente se sale victorioso de esos procesos, pero los procesos nunca Dios no crea atajos para los procesos son los procesos. Claro. Y entonces, claro, la paciencia es una de aquellas cosas que se va a dificultar para nosotros hacer. Y entonces voy a leer, enfocarme ahora en lo que sigue de Mateo 6, porque ahí es donde yo digo, bueno, si se dificulta X o Y cosa, nos da la clave de qué hacer para que no sea tan dificultoso tener paciencia, obedecer la palabra, predicar el evangelio, poner las cosas en general, poner nuestra mirada o nuestra mira en las cosas de arriba. Y dice, la lámpara del cuerpo, versículos 22 y 23 de Mateo 6, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La nueva versión internacional, la nueva traducción viviente dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Entonces, cuando el Señor Jesús da esta analogía, lo está diciendo claramente referenciándose a lo que acaba de decir, a los tesoros en la tierra, a los tesoros en el cielo, que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Porque creen y cómo interpretan o cómo podemos interpretar esta analogía de nuestros ojos y de que la lámpara del cuerpo es el ojo y que si está bueno, entonces todo está lleno de luz, pero si está malo, entonces estamos en tinieblas. Y que si creemos que hay luz, pero hay tinieblas, ¿cuán densas son esas tinieblas? ¿Por qué creen que el Señor dice eso en este momento? Snyder tiene la palabra. Bueno, Andrea, es que nos conectamos los dos de un solo celular. Listo, Muy buenas Andrea. noches para todos. Bueno, Bueno, pues creo que todo lo que ha pasado hoy me ha tocado muchísimo, porque los ojos en sí son el motor por el cual uno camina y habla, ¿no? Pensaba, ahorita estaba hablando con mi esposo y preciso caímos en eso, ¿no? En cuántos cristianos hoy tenemos más pegado el celular en la mano, viéndolo diario, con memes, con chistes, con cosas tan inoficiosas que mirando la cantidad de horas que le invertimos viendo todo este tipo de cosas al día, realmente las hubiéramos invertido alimentando la palabra, alimentándonos con la palabra, ¿no? Y cuando hablas de que los ojos son la ventana, sí, que eso es muy importante, hablamos que la mayoría de todos los pecados que nosotros vamos viendo son por también cosas que vemos, sí, por lo menos a mí me gusta mucho el trabajo con los adolescentes y podía ver cómo todos estos adolescentes entran en mini pecados, por decirlo así, como la fornicación, la masturbación y demás, por todo lo que ven. Y así como ellos de adolescentes lo hacen, también nosotros de adultos al empezar a ver cosas que empiezan a germinar y a dar frutos de nada, de absolutamente nada en nosotros. Entonces pienso que entre más vemos cosas que no nos enseñan, poco alimentamos nuestro pensamiento y poco generamos conciencia para nuestros actos. Ya, gracias por la oportunidad. dijo el pollo así. Gracias por la oportunidad. Gracias, Andrea. Paola Chacón, tienes la palabra. Ese texto que tú mencionaste me hizo acordar, es que hace poco una familia de amigos
Un día se separaron como de la nada, decidieron divorciarse. Yo conversaba en medio del trabajo, porque además de ser amigos son clientes, teníamos la oportunidad de conversar muchas cosas. Ellos asistían a una comunidad católica, él era líder de jóvenes en la comunidad, daban charlas a familia, bueno, entonces teníamos como la oportunidad de yo conversar con ellos lo que he aprendido, bueno, entonces cuando un día los llamo para decirles, bueno, ya pronto les toca su cita, ¿qué día nos vamos a ver? Estoy cuadrando la agenda de esta semana, cuando me dice, pues mira, yo no, esta semana no puedo, pero llámala a ella y pregúntale cuándo, porque ahora te llamo y te cuento. Cuando me llama y me cuenta, ellos eran profesores de universidad, cada uno daba clases en la misma universidad y como que digamos que les iba bien, pero a él le empezó a ir mejor. Él terminó una maestría y le salió otra clase en otra universidad más prestigiosa, con mejor salario. Tenía como lo habían contratado como por medio tiempo, unos pocos meses, y luego le ampliaron el contrato y él tuvo como un éxito así, un ascenso en su vida profesional como en 3 meses. Y yo personalmente, obviamente sin expresarlo, yo vi que él empezó como a cambiar. Cambio de carro, bueno, entonces cuando yo lo llamo a decir, oiga, ¿qué hubo la cita? Ya les toca, no sé qué, deben estar como osos, vamos a vernos. Y entonces, no, es que háblate con ella porque después te cuento. Al rato me llama y dice, es que nos separamos. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué? Si la cosa, no, porque es que yo ya llega un momento, conclusión, al señor lo atropelló el éxito. O sea, todo ese éxito, y si tú lo escuchas, toda su justificación para haber dejado a su esposa es que él le dio a ella como un ultimátum para que avanzara y ella no avanzó, pero que él sí avanzaba mucho y que entonces él no quería estancarse, que yo sé que, o sea, todo en lo que hablábamos, todo en lo que se supone creíamos, o sea, todo en un segundo era como, se vio como nublado por esta sensación de éxito. Eso me dejó impresionada, la verdad, lloré mucho, me confrontó muchísimo, yo decía, Dios mío, veo incluso la fragilidad de mi familia, ¿qué es esto? Porque si tú escuchas tus argumentos, y esta es la hora que ya mi esposo me dijo, mira, no le digas más, pues yo le decía, mira, por favor, vuelve a tu casa, habla con tu esposa. No, es que no hay, hasta que un día me dijo, yo le dije, mira, ¿estás seguro que eso es lo que Dios quiere en tu vida? ¿Estás seguro que lo que estás persiguiendo? Es que es precisamente por eso. A mí Dios me mandó a hacer una tarea aquí en la tierra y esta mujer no me deja cumplir mi tarea, me está estancando, me está atascando. Y yo dije, ok, no voy a decir más. Sí, mi esposo no le digas más. Ok. Cuando hablo con ella, cuando se da el tiempo para hablar con ella, los argumentos de ella, la soledad, el sufrimiento, o sea, un abandono total de Dios. O sea, cómo entró el diablo y escogió, mejor dicho, hizo parranda en esa casa, de una manera que yo en ese momento, o sea, solo como a medida que he ido aprendiendo cosas, he logrado entender, pero la verdad fue muy confrontante y muy difícil para mí, ver cómo todo eso se derrumbó por perseguir, por perseguir estos tesoros. O sea, cómo cambiaron los objetivos, cómo cambiaron, o sea, y seguro no de la noche a la mañana, esto se venía cocinando seguro hace unos meses atrás, pero pues no sé. Yo creo que una de dos, o yo conozco tus amigos, o, o tengo unos amigos que les pasó lo mismo exactamente. Igualita la historia. Y entonces, claro, la evidencia nos muestra que es más terrible, como dice este texto. Voy a leer el paralelo en Lucas 11, pero es más terrible cuando una persona cree
que está en lo correcto, que cree estar en la luz, pero en realidad son tinieblas lo que tiene. Eso es peor que cuando una persona dice, no, estoy en tinieblas, ayúdeme, ¿sí? Pero cuando se cree estar bien, es una cosa que a todos los niveles es terrible. En nosotros debería eso llevarnos a un examen continuo de lo que estamos creyendo, porque nuestra mente, nuestro corazón es muy engañoso. Y entonces a mí me ha pasado durante diferentes épocas de mi vida que estoy convencido de que algo es ciertamente verdadero y que nada me mueve de ahí. Y luego me encuentro con que no, con que estaba bien equivocado. Y producto de haber creído que era lo correcto y que era, me he dicho, lo último, no se imaginan la cantidad de poposeadas y errores que he cometido en mi vida. Entonces, es algo que nos debe llevar a examinarnos continuamente. Y cuando uno se da cuenta que es un error o no, cuando uno va y se confronta lo que uno piensa o no contra lo que la palabra dice. Es definitivamente lo único que contra lo que podemos compararnos, contra la palabra. Si desde el principio uno no hubiera dicho, ay, es que yo ya sé eso, sino yo hubiera en las ocasiones que me he equivocado de esa forma, desde el principio hubiera dicho, no, yo no confío en lo que Saulo piensa. Yo confío en lo que la palabra dice y simplemente dejar a un lado mi opinión una vez más y decir, ¿qué dice la palabra? Así me hayan enseñado mal durante años algo, así haya aprendido algo, así en mi casa se haya practicado X o Y, yo no puedo cometer el error de decir, es que a mí me enseñaron así, o es que en mi casa éramos así, o es que en mi iglesia pensamos así, sino que es la palabra la que me va a llevar a realmente comportarme como yo debo comportarme. Y eso es lo que ha permitido que en esos momentos yo diga, uy, cuán ciego estaba. De verdad, qué pena. Yo estaba muy ciego. Y lo peor de esa ceguera no era que estuviera ciego, sino era que creía que estaba, mejor dicho, 20/20. Y estaba, era una miopía terrible. Y eso pasa. El pasaje paralelo de Lucas 11 dice, Lucas 11:34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo estará a oscuras. Y el 35 me gusta mucho lo sencillo que se explica y es, ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti resulte ser oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, y no participa de la oscuridad, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y yo creo que el Señor Jesús, no sé qué opinan ustedes, lanza esta analogía luego de decir lo de los tesoros, porque cuando nosotros nos obsesionamos con un tesoro, vaya, qué complicado es que nos hagan entrar en razón. Yo he tenido comportamientos malos muchas veces en mi vida y cuando las personas han intentado hacerme caer en razón, yo como creo haber estado en lo correcto, es lo que dice acá la palabra. Yo creo que cuando hago de mi opinión, por ejemplo, en ese caso, un tesoro, es que estoy tratando de buscar ejemplos que podamos hablar muy sencillamente. Por ejemplo, durante mucho tiempo a mí no me gustaba congregarme. No me gustaba congregarme. Decía, no, pues esto no, ya estoy cansado de estas iglesias de X o y yo no quería congregarme. Y yo decía, tenía argumentos humanos razonables para decir, yo por allá no voy. Y efectivamente tenía toda una bitácora de evidencias que podía argumentarle a cualquier persona por qué, por qué yo estaba en lo correcto al no ir a congregarme a una reunión con cristianos. Y me acuerdo que Andrea, por ejemplo, me insistía, ¿vamos a ir a la iglesia? Y yo le decía, no vayamos. Y yo sacaba y en mi mente estaban todos esos argumentos que en ese momento yo decía, es la verdad absoluta, ¿sí? O sea, acá no me mueve nadie.
Y a la vista humana cualquier persona me diría, claro, pues Saulo tiene toda la razón. Con esos argumentos. Entonces me acuerdo que, y Andrea me apoyaba y eso, pero ahí sí, como dice este texto, no hay forma de que uno se salga de su propia opinión si uno ya hizo de eso un tesoro. Yo en ese momento hice un tesoro en mi vida y era a mí que no me friegue nadie, sí, una cosa así era ese tesoro, o no sé ni cómo definirlo, pero era un tesoro, era una opinión que yo ya había dicho, esto es la opinión que yo ya formé de este tema, y eso es un tesoro, y como decía Snyder hace un rato, la intransigencia mía. Y por más de que me decían, no, hasta que un día tuve que ir a la palabra y en la palabra entender la importancia de congregarme con otros hermanos, de la exhortación unos con otros, del amor entre hermanos, de la única oportunidad que tengo de practicar un montón de cosas que están en la Biblia que si me quedo en la casa no lo voy a poder hacer. Y solamente en ese momento me di cuenta y dije, wow, yo estaba muy ciego, pero durante mucho tiempo pensé que estaba en lo correcto. Entonces, hoy en día yo digo, ¿cuántas cosas nos tendré que seguir filtrando? Y que hoy en día podría sentarme a argumentar con el que sea de ustedes que están correctas, pero que tal vez si ahondara más en la palabra y no en lo que yo pienso o en lo que creo que la palabra dice, porque esa es otra, ¿no? Una cosa es lo que la palabra dice y otro lo que nos imaginamos o creemos que dice. Entonces, cuando tengo que ir a la palabra y escudriñarla en verdad y decir qué es lo que dice realmente de este tema, de pronto me va a encontrar muchas más sorpresas en mi vida que yo diga, y yo tantas veces que hasta enseñé de esto, hasta prediqué de este asunto y era un tesoro de mi propia opinión. Entonces, este tipo de analogías creo que nos aterrizan y el Señor dice lo delicado que es cuando una persona se obsesiona con los tesoros en la tierra, o vaya a diga a alguien que considere a sus hijos un tesoro, dígale que no lo son, a ver qué le responde. Ay, no se meta con mis hijos, no seas sapo. Déjeme, yo crío a mis hijos como yo quiera, etcétera, etcétera, porque claro, cuando alguien tiene un tesoro, eso es como tratar de quitarle la comida a un perro, ladran y muerden así para defender su tesoro, y es una reacción violenta, digamos que casi que natural de nosotros. He hablado mucho de mí, me gustaría escucharlos ustedes a ver si también les ha pasado cosas al respecto y si se han encontrado con ese tipo de conductas. Adri B, te doy la palabra. Hola, buenas noches. No, Saulito, es que quería preguntarte si tal vez otro tesoro sería como la autocompasión, como hacerse uno la víctima. Pues que normalmente nos pasa cuando también estamos comenzando el evangelio. ¿Tú qué Que, crees? pues yo creería que sí, porque a mí me pasó. O sea, yo creía que todo el tiempo, pues la pobrecita era yo, la víctima de todo era yo. Entonces yo creería que eso también se convierte como en un tesoro de aquí en la tierra, pensaría Claro, yo. y claro, y encontramos que la palabra enseña un montón de cosas que van en contra de la autocontemplación, ¿sí? De pobrecito yo, y etcétera, etcétera. La Biblia nos insta a dejar ciertamente el pasado atrás y continuar de la mano del Señor hacia adelante y dejando atrás lo que quedó atrás, por ejemplo. Eso es una enseñanza clara de la Escritura, o que somos hechos nuevas criaturas, etcétera, etcétera. Hay un montón de, de, qué, de textos bíblicos que van en contra de esa conducta nociva. Claro que sí, eso vendría a ser un ídolo. Y Dice esto, Aldito, que dejar de apelar a nuestros derechos, o sea, dejar de apelar a lo de nosotros, sino apelar a las cosas, a los temas de la Biblia, a lo que dice la palabra. claro que sí, porque mira que lo que estamos diciendo y con esta analogía del ojo que tiene luz y el que no. Finalmente, lo que está diciendo el Señor ahí, usando la analogía de los ojos, es
que es muy importante y casi que la única manera de diferenciar si estamos haciendo tesoros en la tierra o tesoros en el cielo es tener una buena óptica de las cosas. Y la buena óptica de las cosas solamente se desarrolla cuando hacemos a un lado nuestra propia opinión y nos enfatizamos en la opinión de la palabra. Entonces, es la manera de tener una buena óptica de las cosas. Si en cierto tema de mi vida, sea cual sea, yo no tengo una óptica que tenga un fundamento bíblico sólido, entonces esa óptica es una óptica que no trae luz a ese tema, sino que trae oscuridad. Hay un término que es el término de teología sistemática. No sé si lo han escuchado. Hay libros que se llaman la teología sistemática de no sé quién. Yo por acá tengo un par de ellos y los que han venido a mi casa cuando las tertulias eran en vivo recordarán que sacábamos esos libros para consultar a veces. Y la teología sistemática siempre me gusta recordar su definición, que es qué dice la Biblia qué dice la Biblia en todo el contexto de Génesis hasta Apocalipsis acerca de un tema y de qué manera lo puedo aplicar a mi vida. Eso que es la teología sistemática no es una cosa por allá de la NASA, no es una cosa que alguien deba estudiar un montón de cosas para hacerlo, no. Cada creyente, así sea analfabeta, que estudie la palabra, así sea que se la lean, y que estudie un tema de la palabra, y estudie qué dice toda la escritura, no solamente un versículo, sino qué dice toda la escritura de ese tema, y de qué manera lo puede aplicar a su vida, ya está haciendo teología sistemática. No tiene que haberse graduado de una universidad o de un instituto bíblico. Hacer teología sistemática es lo que todos los cristianos debemos hacer cuando estudiamos la palabra. Entonces, en cualquier tema acerca de el liderazgo, por decir algo, ¿sí? El liderazgo. Entonces, yo soy líder de un área en mi trabajo o en la iglesia o estoy a cargo de X o Y cosas, etc. Entonces, el liderazgo. ¿Qué dice la Biblia acerca del liderazgo en toda la escritura? Entonces, ahí ya de entrada estoy desechando lo que yo pienso. ¿Sí? Porque yo puedo pensar, es que ser líder es para mandar, ¿sí? Es para hacer, o es para oprimir a los otros, para darles duro, ¿sí? Si soy un jefe que tengo a cargo otras personas, por ejemplo, podría llegar a pensar eso. Entonces yo digo, bueno, ¿qué dice la Biblia de este aspecto? Entonces, primero tengo que analizar el tema del liderazgo a lo largo de toda la escritura. No solamente un versículo o dos que me encuentro por accidente, sino decir, bueno, desde el Génesis que se habla de ese tema hasta el Apocalipsis. La mayor cantidad de panorama bíblico que pueda tener. Después de tenerlo, que eso se hace sencillo, es una concordancia, es de pronto conseguir un libro del tema que nos amplíe, de pronto que nos aporte textos bíblicos que nos permitan construir ese panorama bíblico. Cuando tengo ese panorama bíblico, entonces digo, listo, ya sé qué es lo que dice la Biblia acerca del liderazgo. Entonces, seguramente por poner un ejemplo, la Biblia va a decir, no, el Señor no vino a ser servido, sino a servir, por ejemplo. Entonces, el liderazgo es para servir a los demás. Es una de las cosas que yo podría encontrar de ese tema. Y entonces, cuando digo, esta es la conclusión que saco de la escritura, y ahora de qué manera lo aplico a mi vida. Bueno, en mi trabajo voy a ayudarle a las personas que están a cargo mío y no solamente les voy a exigir y a demandar cosas, sino que les voy a ayudar. Entonces, en ese momento estoy haciendo teología sistemática y ven que no fue nada complicado, pero justo en ese momento es que estoy afinando mis ojos para que tengan luz. Justo en ese momento es que estoy teniendo una óptica buena de las cosas, porque cuántas personas, en ese ejemplo que puse de liderazgo, por ejemplo, son jefes opresores, por ejemplo, y aunque son creyentes, sé que muchos tal vez pensarán, no, es que si no soy duro, entonces no me hacen caso. Por ejemplo, sí, no sé, son ejemplos que pasan y que cuando las personas dicen, es que así es que toca, de pronto están pensando que la luz que tienen es muy clarita y cuando uno la compara con la escritura, uno dice, pues parece más oscuridad que luz. Entonces ven el peligro en cualquier tema que tengamos
en nuestra vida, y esos temas se dan en un contexto de nuestra vida cotidiana, que es el punto de esta parte del Sermón del Monte, nuestra vida cotidiana, los afanes que presenta. ¿Qué opinan de eso? No hay manos levantadas. ¿No? ¿Finish? Yo, Snyder. Sígale. Si sabe mandar, mande por pan, dirían muchos por ahí. Eso. La verdad, pues yo sí estoy viviendo una situación parecida. Yo soy supervisor del área logística en una empresa de sonido e iluminación profesional, para que me conozcan un poquito más. Y la verdad, pues, hace poco hubo un cambio de jefatura del líder de allá del área logística. Y esa persona era muy tóxica, tóxica en el sentido de que era como lo venía hablando Saulo, en que eran autoritaristas y todas las cosas que se hacían, y como el lema del hombre era casi siempre era de aquí no venga a imponer leyes, o sea, todo lo que él dijera era ley, y pues el hombre tenía en base como en su orgullo y en sus conocimientos, pues tenía bases fuertes, porque todo lo que hacía el hombre era un muy buen trabajador, como siempre se ha hablado allá. El hombre es muy buen trabajador, pero en la actitud y en la forma en la que trataba a las personas era muy tóxica. Y de una u otra forma, esas cosas, pues nosotros como supervisores, que somos dos más, pues la verdad, o sea, eso se impregna como en el ambiente, y de una u otra forma, pues las cosas malas tienden a como a pegarse más por nuestra naturaleza, como nosotros ya sabemos, ¿no? Y pues de una u otra forma nosotros terminamos como comportándonos de la misma forma, y como mandando de la misma forma, porque de esa forma como que atendían mejor nuestros subalternos, ¿sí? O las personas se acataban más fáciles las tareas o los trabajos que les poníamos de esa forma, porque era como el conducto que desde la cabeza, y pues en esa forma de escalonamiento, pues que nosotros como seguíamos de supervisores, pues se hacían las cosas. Cosa lo que tornaba un ambiente muy tenso, y una vez salió, bueno, para no extenderme tanto, una vez salió, ese ambiente quedó. Y de una u otra forma, pues ahí yo me vi envuelto como en un trato de que, o sea, al inicio, o al inicio después de la época en la que ya no estaba el hombre, nos fue muy difícil acoplarnos con el otro supervisor, porque el otro quedó de cabeza y yo quedé ese segundo al mando, y prácticamente nosotros quedamos liderando la gestión ahí en la empresa. Y empezó a haber muchos roces, tanto con ellos, porque pensaron que iba a cambiar las cosas, y, y empezaron a juzgar, como siempre, se empieza a juzgar las cabezas por las órdenes que dan, si van a seguir en la misma forma, en la misma tónica. Y pues de una u otra forma, ese ambiente tenso siguió y continuó, pero entonces esta vez había falencias y encontrones con el otro supervisor de mi parte y de su parte, porque no nos lográbamos acoplar a la forma de trabajo, cosa en la cual yo me empecé a meditar muchísimo más, porque en ese tiempo yo también estaba buscando, estaba buscando un lugar de congregación, pues con el pensamiento así, tipo reformado, y pues como un poquito de mi testimonio, pues de la historia con mi esposa, pues buscar ese lugar en el que pudiéramos establecernos. Y pues hubo un lapso largo de tiempo en el que pues no estábamos congregándonos por el tipo de enseñanza que ya recibíamos en la iglesia pues en la que estábamos, y pues yo decía, hombre, ¿yo para qué voy a una iglesia en la cual, si no estoy recibiendo edificación, pues la verdad siempre estoy viéndome en contra de los pensamientos o los lineamientos que, como alguna vez yo se lo decía a Aldo, de una iglesia tradicional pentecostal, porque eso sí abundan, y pues es
como el conducto regular pues, de tantas denominaciones que ahorita hay que sobreabundan, y pues fue muy duro. Y entonces esa transición de no congregarme, de estar de pronto, si buscaba de pronto la manera de edificarme, no sé, con algún texto bíblico, de estudiar la palabra, pero me hacía falta la congregación, como lo decía Saulo, hace falta el estar puliéndose con los hermanos y toda esa cuestión, y eso afectó mi trabajo, lo cual estaba ya repercutiendo en varias, no tanto yo en faltas, sino en el comportamiento y en la forma en la que yo estaba exigiendo a esas personas, exigiéndole a esos muchachos. Y a medida que ya pues ya llegué a la congregación, conocí de Casabresca y de todo eso, empecé como a pulirme con los hermanos, a escuchar, a meditar en lo que decían, a, a ver si era de una u otra forma o más que todo yo cuando voy a un lugar nuevo, yo soy muy esquivo a las personas, uno pues también por lo de pronto, por lo que viene como un poquito resentido de otros lugares y uno no quiere como llegar a un lugar en el cual de pronto le estén metiendo quizás cosas erradas o que uno no considera correctas. Y pues yo soy de pronto para coger confianza, no soy tan pronto, no soy tan, ¿cómo se diría? Extrovertido, Eh, sociable, no, 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 amigable. no, no es extrovertido, sino porque de pronto me cuesta es tomar, porque una vez, exacto, más que todo es como desconfiado porque la verdad yo cuando yo cojo confianza, pues aténganse, ¿sí? Entonces es más como lo decía mi hermano, la desconfianza. Y como les decía, de pronto de encontrar ese recelo, de pronto de que de pronto me quieran causar daño, de pronto que me metan en un lugar o sea, está uno en un momento, o estoy en un momento como de análisis y de todas esas cuestiones, pero bueno, eso afectó mi área laboral y de liderazgo, en cuestión de liderazgo, porque de esa manera intransigente en la que mi jefe trataba a las personas, yo las estaba tratando. Y a medida, como les digo, me fui congregando y me fui practicando un poquito más acerca de la piedad, de ejercitarse en la piedad y de que la palabra perdurara en mi corazón, en mi mente, y no tan solo en mi mente y en mi corazón, que es lo mismo, sí, pero en mis acciones, en la forma en la que yo reacciono. Y hay algo que es muy importante, es demasiado importante, y es el ejemplo es arrasador. El ejemplo es arrasador y a la medida que yo fui cambiando mi modo de ver y yo dije, hombre, me estoy convirtiendo en la persona que no debo ser, pues a nivel laboral, porque yo digo siempre, a uno lo conocen en el área laboral y a veces uno, y yo más en el trabajo en el que estoy, a veces es muy, muy extenuante mi trabajo y consume mucho tiempo. Y, y de una u otra forma me fui apegando más a la palabra, me fui apegando más al hecho de que debo ser ejemplo para las demás, debo forzarme a buscar la manera justa de mi actuar, de mi proceder, de mi caminar, y no tan solo por cuando, o sea, cuando estoy en mi casa, sino también a ofrecer eso en mi trabajo, de ser una persona que ayuda, de que está dispuesta no solamente que me dedico a mandar o a dictaminar cosas en mi trabajo, sino poner ese ejemplo y cargado siempre, yo siempre he sido muy respetuoso a pesar de, pero mis actitudes sí cambiaron. Nunca he utilizado cosas o palabras desmedidas si me están entendiendo de pronto por ese lado, pero no es tanto por eso, sino por el modo de la actitud en la que de pronto lo hacía. Entonces empecé a practicar ese tipo de cosas y la palabra es letal, es infalible, es completamente perfecta. Entonces,
en la medida en que yo guardo esos testimonios de la palabra que sale toda la palabra que sale de la boca del Señor, no volverá a él vacía. Y a medida que yo la practico y a medida que yo medito, a pesar de lo difícil y lo que me consuma mi trabajo, y lo extenuante que sea mi trabajo a nivel físico, a nivel mental, me ha llevado a saber y a tener paz para poder desempeñarme también en paz, que mis pensamientos tengan paz para hacer lo que tengo que hacer, mis labores diarias en el área logística, la presión que tengo por cómo sale un despacho, cómo no sale, cómo tengo que tener mi paz para poder también tener la palabra. O sea, eso es algo que a medida de que obedecemos en amor, en de desear un cambio para nosotros, entonces siempre eh, siempre lo trabajamos, lo trabajo, intento trabajarlo y definitivamente me sorprendo de la manera en que Dios obra en ese aspecto y me he sorprendido mucho en la manera en que Dios ha obrado porque a través del ejemplo he podido lograr de pronto con personas que no tenía el feeling antes, aún siguen los roces, aún sigue de pronto el recelo de las personas, pero sin embargo intento, a pesar de las actitudes que vengan contrarias, a pesar de lo difícil que sea y de lo avasallante que sea a veces, porque ustedes como saben, en las empresas a veces se hacen, y más a veces como yo le digo a mi esposa, trabajo con hombres, pero a veces el nivel de chisme y el nivel de especulación o rumores que tratamos hace poco en la empresa, eso es impresionante y causa daño. Pero entonces me encontraba con una paz al saber que al obedecer estoy, o sea, no logrando yo, sino el Señor me muestra la dependencia total que debo tener de Él para saber cómo actuar ante todas las situaciones, como hablaba Saulo ahorita y como lo estamos compartiendo, de que estoy de cara a Dios. Mi testimonio no solamente está cuando estoy en la iglesia, sino también cuando estoy en mi trabajo, en mis áreas, en, en mi casa, en todo lo que hago cotidiano, lo que es monótono. Para nosotros, pues Dios está ahí y Dios tiene el control sobre todas esas cosas. Pues ese es mi testimonio, me extendí un poco, qué pena, de pronto divagué, pero de todas formas, eso es lo que he venido como viviendo y es el trato que como que Dios está teniendo conmigo y para la gloria de Dios, pues cuento todo esto. Bueno, ¿qué dice la Biblia de la divagación? Mentiras. ¿Cómo? No. Decía que qué dice la Biblia de la divagación, pero era molestando. Ya. No hablemos Pedro de Conazar. eso, por favor. Por favor, no hablemos de eso, ¿sí? No, esto fue, digamos, todo lo que nos cuenta Snyder a partir de un ejemplo de una cosa que nos pasa cuando, por ejemplo, estamos en el área laboral desempeñando alguna labor de liderazgo, de supervisión, de, sí, de ser jefe o lo que sea. Imagínense cada aspecto de nuestra vida, si tenemos o no tenemos una óptica correcta, en la medida en que cada aspecto de nuestra vida tenemos una base bíblica para tener la opinión que tenemos acerca de eso. Y es como en lo que está insistiendo este capítulo de la Biblia, no toca saberse muchos versículos solamente para ayunar, para orar, para ofrendar, sino hay que saberse también muchos otros que me creen una opinión correcta, una óptica correcta de las cosas, de todo lo cotidiano que nos pasa, en mi trabajo, en mi casa, en la calle, etcétera, etcétera. Entonces ven la importancia, yo creo que una manera de Saulo, resumirlo, señor. Ahora que lo toca, pues Saulo, el caballo de batalla, pues durante todo este tiempo y durante mi servicio, no digo tanto mi trabajo, sino mi servicio también allá en la empresa, fue el de Colosenses. No hagáis las cosas como para los hombres, sino como para el Señor. Y eso me ha bastado como para que medite aún más y ahonde aún mucho más en otros textos. O sea,
todo se va como alineando y todo va tomando como un curso a partir de un texto y se va enriqueciendo a medida que yo lo practico y me alimento de él me alimento de su palabra y no sé, ese fue como el conducto por el cual empieza uno o empecé yo a hacer las cosas de una manera mejor e indicada. Todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no como para los hombres. Entonces, en base a ese testimonio, a ese punto de referencia, pues me ha guiado el Señor. Y entonces, como dice su merced, pues a veces no es la abundancia de pronto de textos que yo tenga o me sature y no sepa qué hacer, sino en obediencia a uno, tengo como el conducto o el curso para poder entender muchas otras cosas y con la mayor de la humildad o la humildad que tenga para que eso sea eficaz en mi vida. Claro, aunque en ese caso el versículo que usted ha tomado creo que se puede aplicar de manera correcta, pero es peligroso basar nuestra opinión en un solo versículo. Por eso es bueno que para los distintos temas en los que todos tenemos inquietudes y retos en nuestra vida cotidiana, tomemos el tiempo de decir, bueno, este es mi reto, este es aquello en lo que tengo dudas, en lo que no sé si estoy obrando bien, o incluso en aquellas cosas que creo tener la razón, pero cuando miro el trasfondo de mi razón, es solo mi razonamiento y no es la palabra, pues yo debo hacer un análisis de esas cosas a lo largo de la escritura. Es una responsabilidad que todos tenemos. ¿Quién se sabe el Salmo 119, 105? Muy famoso. Salmos 119, 105. ¿Alguno lo tiene de memoria en este momento? Andrea dice que es el de lámparas a mis pies. Sí, ¿cómo dice? Muy bien, Andrea se lo sabe. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Creo que una manera de resumir lo que hemos hablado hoy acerca del tema de la luz en el ojo o las tinieblas es ese versículo. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Si queremos iluminar el camino por el que vamos a transitar en nuestra vida, tenemos que tener claro que es la palabra lo que ilumina ese camino. Entonces, apréndanse ese salmo, Salmo 119, 105, y, y, y traten de hacerlo un principio en su vida. Traten de hacer de eso un principio en el que todo lo que hagan deben hacerlo sabiendo que lo que puede iluminar ese camino que van a empezar a andar es la palabra de Dios. Amén. Yo me imagino que no hay más manos levantadas. No quisiera yo continuar al siguiente tema porque creo que ya la hora no nos da. Y vamos a dejar hasta ahí el día de hoy la tertulia. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud que no pudimos resolver del tema que vimos hoy? ¿O para todos es claro lo que hemos visto hoy? Yo me acuerdo que cuando en la universidad preguntaban si el tema había sido claro y nadie respondía, era que nadie había entendido. Ojalá no pase eso aquí. Para mí sí, sí está claro. Para mí también. Ok, entonces vamos a cerrar el tema de hoy. Y recuerden, Salmo 119, 105, que se vuelva un principio para todos, porque de eso dependerá la óptica que tenemos. Y tengamos cuidado. Yo sé que cuando digo que, que, que hay que tener cuidado cuando creemos tener la razón, pero que en realidad no la tenemos y que esa luz que creíamos tener era en realidad oscuridad, a mí me pasa que pienso en otras personas. Si digo, uy, sí, eso le pasa a fulanito, eso le pasa a fulanita, pero debo orientar ese mensaje hacia mí, porque, porque yo sé que si uno piensa en los demás, uno dice, esa persona está equivocada, es obvio que está equivocada, es obvio
que esa persona está fuera de foco. A mí me pasa eso. Yo veo con obviedad cómo otros están equivocados. Pero me ha pasado que esas personas que yo digo, es que es obvio que está equivocado, esa persona piensa exactamente lo mismo de mí. Dice, es que es obvio que Saulo está equivocado. Me pasa todo el tiempo, me pasa en la casa con Andrea, me pasa con mis hijos, me pasa Obvio con Andrea, obvio. me pasa con compañeros del trabajo, me pasa con amigos, con todos me pasa. Y yo digo, ¿cómo es posible que para mí sea obvio que el otro está equivocado, pero para él también sea obvio que yo estoy equivocado? ¿Quién tiene la razón entonces? Entonces yo digo, no me queda otra que ir a la palabra, porque si no, ambos, o sea, nadie puede determinar quién tiene la razón, pero entonces gracias a Dios que está la palabra y es lumbrera nuestro camino, porque entonces cuando Ahí usted dice lámpara. lámpara, sí, enfatizando esa palabra, lámpara, es a mis pies. Entonces, creo que es una cosa que yo sé que nuestra reacción natural es decir, uy, si la gente sí está equivocada cuando uno lee un texto como este que leímos hoy, decir, uy, ¿cuánta gente está equivocada? Y podríamos durar toda la noche dando ejemplos de personas que creemos que han estado equivocadas y que están convencidos de que están en lo correcto. Pero entonces, evitemos hacer eso y digamos qué es lo que yo debo empezar a examinar de aquellas cosas que creo que están correctas y empezar a decir, no, tal vez estoy equivocado y tal vez esa luz que creo tener es una oscuridad muy densa. Y empezar a decir, bueno, ¿qué dice la palabra al respecto? Amén. Si no es más entonces, y si no hay más opiniones, el pollo que lo veo ahí dinámico, diríjanos en oración, pollito, para terminar. Pero no vaya a hacer velada. Amén, Saulito. Pollo. Ya, solo habló para decir lámpara y no más. Pollo. Hola, hola. Ahí lo escuchamos, pollito. Ore para que terminemos. Bueno. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de conocer, Señor, de conocernos que somos imperfectos, Señor, que te necesitamos, que tú eres ejemplo, Señor, en todo, Señor, que tú eres esa perla de gran valor, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro tesoro, Señor. Tú eres ese Dios que dio su vida por sus amigos, Señor. Y tú quieres tener comunión con nosotros. Tú quieres enseñarnos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es lámpara a nuestros pies, Señor, y es lumbre de nuestro camino, Señor. Y así seamos torpes como lo soy, Señor. Yo creo que eso va a ayudar, Señor, a que mi camino sea iluminado, Señor, y por torpe que sea, Señor, no me equivoque tanto, Señor, y siempre acuda a ti, Señor, que eres mi Redentor, mi Salvador, mi Dios. Entonces, muchas gracias por mis amigos, por mis hermanos, Señor. Entonces, muchas gracias por la vida de Yania, Señor, por la mamá de Guillermo, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros, Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que podamos descansar, Señor, que podamos vivir para ti, Señor, siempre dándote a ti la gloria en todo, Señor Jesús, y podamos conocerte más, Señor, porque esa es la vida eterna, Señor, conocerte a ti, el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo, gracias por la vida de Saulito, gracias por la vida de Andrea, Señor, que cada cosa que nos enseñaron hoy, Señor, podamos aplicarla, Señor, en gratitud y en obediencia a ti. Amén. 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 Oiga, qué rico haberlos visto. Amén. Voy a tener por acá.